Yo hace poco me dieron un premio y aproveché para soltarme y me encantó porque estaban todos sentados ahí mirándome. Y tenías que ver, claro, se oyen los aplausos, pero no se veían las jetas de los que estaban diciendo me cago en tu puta madre. Pues sí, se lo estaba diciendo a ellos. Estáis intoxicando a la ciudadanía y abriendo un espacio de poder, excusándoos en la libertad de expresión para meter mierda en la cabeza de la gente. Y hay que denunciarlo. Sí. Y entonces, ese día, que se lo coman. Gran Wyoming, polifacético, sí. Donde los haya, cómico, presentador, músico, médico, en su día, en fin. Elena Reynés, que es periodista, publicista, creadora de contenido, vinculada al proyecto Woke Up, que además tiene que darnos hoy una noticia, que luego hablaremos de eso. Sí. Paula Ortiz, directora de cine, guionista, en fin, mundo cine total, la conocéis sobre todo, bueno, por últimos trabajos La Virgen Roja, por ejemplo, ¿no? Y Julián Casanova, historiador, catedrático de historia, y una de las personas que más ha reivindicado la memoria, ¿no? como elemento democrático. Así que vamos un poco al grano. Yo os lanzo una primera pregunta y vosotros contáis lo que queráis y luego vamos charlando, ¿vale? Sobre cosas. Estamos aquí, entre otras cosas, como decía Jesús, ¿no? Esto lo podemos hacer gracias al comisionado de 50 años de España en Libertad, porque hace 50 años más o menos que murió Franco, que empezó ese largo proceso que es y está siendo y sigue siendo la transición, porque no es un proceso que ya se haya cerrado, es un proceso que sigue abierto, ¿no? Y nos encontramos con una democracia imperfecta, como cualquier otro sistema, pero que está enfrentando una serie de retos en los últimos tiempos bastante complejos, ¿no? Yo os preguntaría si creéis que hemos dado demasiadas cosas por sentadas a lo largo de todos estos años desde la muerte de Franco. Creo que podemos empezar por ti, Julián. Buenos días y estoy también encantado de compartir esta mesa. Yo creo que para saber dónde estamos hay que ver las raíces de todo esto y además se puede explicar en un breve espacio de tiempo lo que ha sido en realidad un siglo y medio que ha durado todo este proceso, ¿no? Creo que hay cuatro hilos conductores que nos llevaron a la edad de oro de una democracia, al menos en Europa, que está quebrando. Y esos 4 hilos conductores, explicándolos, nos explican también los que quieren quebrar la democracia, en qué medida los están también minando o socavando. El primero, que parece obvio a la gente sobre todo más joven, es fundamental. La democracia en el siglo XIX era un sistema censitario donde solo votaban por propiedad y se convirtió poco a poco en un sistema, primero de voto sufragio masculino, universal, a finales del siglo XIX. Prácticamente ninguna sociedad se vota antes de final del siglo XIX, los hombres solo. Y después, en un proceso muy largo, las mujeres. En 1900, Europa, que era el continente más rico, más potente, más militarmente más fuerte, civilizado del mundo, en Europa ningún país había votado las mujeres en aquel momento, en 1900. Así que todo esto costó muchísimo y es el primer elemento. Sin voto no hay poder. Sin voto ningún ejercicio del poder es posible, seas clase, religión, nación o género. Eso está clarísimo. Segundo elemento muy importante es que todas las democracias tardaron muchísimo en establecer controles por el cual las elecciones eran libres, ¿no? Aquí teníamos el binomio de Costa, oligarquía y caciquismo, ¿no? Que impedía realmente o promovía el falseamiento electoral. Este es un tema clave, el falseamiento electoral, que ha vuelto en los últimos años a revitalizarse, a ser un tema fundamental. El tercer hilo conductor, que es muy importante, es que estas democracias inicialmente, antes de las 2 guerras mundiales, que tuvieron políticas de genocidio, que tuvieron políticas de limpieza étnica, de destrucción masiva, estas democracias habían tenido más palo que zanahoria, habían dado más medios de coerción, más control que beneficios. Y a partir del 45 el modelo europeo dio beneficios amplios que compartieron a través de políticas fiscales muchísimos ciudadanos. Y por supuesto, dentro de toda la desigualdad hubo una redistribución de la riqueza importantísima que no hubiera sido posible sin el pasado, sin la memoria de dónde veníamos.
de un pasado de cenizas, de destrucción masiva. Y además, la democracia no era un bien universal. Y el modelo europeo era un bien de unos poquitos de millones de habitantes respecto a un mundo muy grande. Y el cuarto punto que hay que ver, ahí me preguntan muchas veces, ¿pero en qué se parece esto a los años 20 o 30? Las democracias tuvieron una gran conquista, que fue el resultado de todo esto. Y es que los ejércitos, la gente que tiene el monopolio de la violencia en países democráticos, están subordinados al poder civil. Están subordinados al poder civil, no pueden ejercer la autoridad como quieran. Pongo el ejemplo de Trump y de la América de Trump. Está destruyendo todo, pero cuando la gente ha empezado a reaccionar es cuando ha visto a un grupo que se llama ICE en Minneapolis haciendo cosas que dicen, ¿pero esto es posible? Esta gente con esta memoria de los correajes, con esta memoria de bovino, que parece un tío de las SS. ¿Esto es posible en Estados Unidos? Luego, finalmente, lo que quería decir es que si miramos los hilos conductores que he trazado, todo lo que se quiere establecer en estos momentos es una quiebra de esto. Volver a las políticas de exclusión, ahora ya no es la raza o no es la religión tanto como todo el debate de la inmigración. El falseamiento electoral es sencillamente que no reconozco la derrota, el no reconocimiento de la derrota, que es el hilo conductor de muchísimas quiebras de la democracia. De nuevo Trump empezó y lo expandió. En tercer lugar, esa democracia ha dicho que tenía un valor por los beneficios. Esto ya vemos que se está minando del todo. Y mientras tengamos agresividad verbal, pueda haber discusión, mucha palabrería, no pasará nada. Si en un momento determinado se rompe la subordinación del poder militar al poder civil, con perdón, por la mañana y gente mayor, estamos jodidos. Gracias, Julián. Bueno, decía Julián... Decía Julián, ¿cómo es posible? ¿No? Vemos todo lo que pasa en Estados Unidos y decimos, ¿cómo es posible? Yo creo que esta pregunta nos la llevamos haciendo ya desde hace un tiempo. ¿Tú cómo lo estás viendo, Wyoming, todo esto? Bueno, prefiero no contar cómo lo veo. Bueno, lo primero que habría que decir aquí, yo no estoy de aquí, yo no soy periodista, la gente se cree que soy periodista, yo no lo soy, lo digo porque una vez me amonestó la asociación de prensa aquí madrileña, a mí, que yo digo, pues mira, lo siento, pero no admito la amonestación. De todo lo que hay, fueron a parar a mí, con 2 huevos. Bien, pues yo le dije, es que no soy periodista, sí. Bueno, el caso es que yo estudié aquí enfrente, en la Facultad de Medicina. Lo primero que quiero decir es que esta reunión de hoy, de los que estamos aquí, como ha apuntado de alguna manera nuestro querido amigo Maraña, pues no sería posible. Es decir, hay unos sistemas donde todo el mundo, más o menos, puede dialogar, incluso asistir, y otros donde solo hablan unos. Esta es una diferencia esencial. Y luego el reduccionismo al que se ha sometido la democracia. Es difícil, yo como vengo de un túnel, yo entré en la facultad en el año 72. Cuando el señor Casanova habla del 1900, a vosotros os suena chino. Yo ya estaba aquí en 1900 y yo lo veo a la vuelta de la esquina. Esto es hace 4 días. El día que yo entré en la facultad, resulta que de medicina, que no era ni siquiera de las más combativas, había habido un boicot a los exámenes, es decir, no había habido exámenes y todos los cursos repetían curso porque no había habido exámenes, por una protesta general. Cuando yo entré a matricularme, para mí la palabra comunismo me sonaba como tierras raras, como términos que están por ahí, pero que no tenía ni idea qué significaban. Yo tenía 18 años y entonces no, fuera del ámbito universitario, fundamentalmente, o de las grandes fábricas, ese término no salía, ni existía, ni lo ibas a oír. Porque también había un silencio sepulcral dentro de las casas. De la guerra civil no se hablaba nunca, ni vencedores ni vencidos en la mayoría de los casos. Unos por, supongo que algo de mala conciencia, y otros por miedo y terror. Bien, lo que quería decir es que cuando yo entré a matricularme en esta facultad, que tiene esas columnas, quiero recordar, dóricas y tal, en cada columna había apostado un policía con una ametralladora. Y dije, hostias, para mí era un mundo nuevo. Yo no había tenido contacto directo con la represión, pero yo ya entré acojonado. Pero de alguna manera ese miedo también te hacía elegir un bando. O sea, aquí había malos y buenos, evidentemente. Esto ayudaba mucho a tomar conciencia.
Cuando yo entré en la facultad, de repente estaba todo lleno de carteles, panfletos. Entonces era un mundo, era una burbuja absolutamente extraordinaria. Entonces, bueno, a partir de ese momento yo inicié un proceso de conciencia. Y digo de lo del reduccionismo porque para nosotros la palabra democracia era absolutamente mítica. Teníamos dudas si algún día llegaría, porque España fue el único sitio donde el fascismo triunfó. En los años 40, que siento que me corrija este señor, pues tanto, como sabéis, la Alemania de Hitler fue derrotada, en Italia, en Japón, todos los sitios que había un régimen así totalitario que se unieron fueron derrotados, excepto en España. Aquí tuvimos una dictadura durante 40 años donde no se podía hablar absolutamente de nada, de nada. Para que os hagáis una idea, el libro de Julio Cortázar, Rayuela, que es un libro que si tenéis la oportunidad de leerlo o lo habéis leído, pues eso me llegaba a mí de Sudamérica. O sea, todo este tipo de cosas que parecen elementales. O sea, las películas, no podías ver películas que se estrenaban por toda Europa. En los colegios mayores había una actividad brutal. Toda solapada te ponían mañana Bambi y entonces echaban acorazado Potemkin o una película de Fellini, ¿no? Pero es que yo he llegado a estar en la puerta de un concierto de jazz de Pedro Iturralde, que era un saxofonista español muy bueno, y llegar la policía y decir, venga, todo el mundo a su casa. Jazz, la palabra jazz. O sea, esto va a sonar aquí como que me estoy inventando las cosas, pero claro, estamos tan acostumbrados que por eso digo que la palabra democracia la teníamos totalmente mitificada. Cuando uno salía, porque para sacar un pasaporte, esto también os lo voy a contar, dice, ¿este de qué nos habla? Había que tener no solamente certificado de penales, que significaba que no tenías antecedentes, sino otra cosa muy curiosa, que se llamaba certificado de buena conducta, con 2 huevos. ¿Y eso cómo se saca? Pues muy bien. Una de las anécdotas del régimen, no sé si me voy a extender demasiado, bueno, pero a mí no me importa porque me gusta oírme. Dale un pelín más y ahora pasamos Ven, a un pelín más. Una de las cosas, para que os hagáis una idea del mundo que vivíamos con total inconsciencia, uno no podía tener llave de su portal, del portal de su vivienda. Para eso había una figura que se llamaba el sereno. Y gente como yo, que tenía la costumbre de llegar tarde a casa, para entrar en tu casa, y yo luego más tarde empecé a trabajar en la música, tocando para turistas y pasando el cazo, pues llegaba a las 2 de la mañana. Todos los días de mi vida tenía que dar palmas en el portal de mi casa para llamar al sereno, que el sereno no era un portero, cubría muchas manzanas, entonces tenía que hacer ¡sereno! Y entonces el sereno venía pum, pum, dando golpes con un palo y despertabas a todo el barrio. Esto suponía un control tan exhaustivo sobre el individuo que el sereno sabía perfectamente la vida que llevaba todo el barrio. Pues para sacar el pasaporte, un policía de la comisaría de tu barrio se acercaba y preguntaba al portero si había tal y al sereno, ¿este tío qué vida lleva? Y esto para que os hagáis una idea de lo exhaustivo que era el control de la ciudadanía. No te digo nada ya hablar o lo sospechoso que podía ser el aspecto. Voy a concluir aquí, porque si no me voy a tirar toda la vida, porque si empiezo cuando tenía 18 años, pero solo he de decir una cosa, que el reduccionismo que se ha sometido a la democracia hoy prácticamente se define como un sistema electoral, como un sistema, es una forma de elegir gobiernos. Y aquí, no, la democracia es fundamentalmente un sistema ético, porque hay una filosofía previa, que es la que concede a cada individuo, a cada ser humano, un voto. Que el voto de un ser, y fundamentalmente en la época de la República, por ejemplo, ¿no?, que había un nivel de analfabetismo brutal, valiera lo mismo que el del presidente de un banco, significa que hay una filosofía detrás que ya echa cuenta de una cosa que se llaman derechos humanos y los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de dónde vengan, a acceder a la elección de su futuro. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque se habla mucho cuando dicen, bueno, Hitler no sé qué, sí, pero fue elegido. Ya, es que efectivamente la democracia a veces da paso a sistemas antidemocráticos y que nacen con la idea de destruirla. Y termino ya un segundo más, solamente os quiero decir que el proceso desde que yo entré en la facultad hasta que la democracia empezó a ser una realidad de convivencia, pasaron muchísimos años. Y ahora sí que vemos que todos esos pasos que parecían irreversibles, porque sin duda alguna conducían hacia un bienestar global, se destruyen en muy poco tiempo. Lo hemos visto en Estados Unidos, que era, como dice Isabel Díaz Ayuso, el faro de la libertad y de la democracia. Hemos visto cómo se puede destruir en 24 horas. Basta con que salga elegido
una persona que está en contra de los derechos democráticos esenciales. Y esto es una cosa que tenemos que cuidar y tener muy presente. Hoy, que la información, que así se llama, que hay una facultad de la información, pero es que la información ahora viene de cualquier sitio. Y entonces hay gente que se acoge a sistemas que no son información, son opiniones absurdas, como puede ser el terraplanismo. Y ahí conviven. Bueno, nada más, con esto concluyo y ya seguimos. Venga, gracias. Bueno, hemos escuchado a Julián, hemos escuchado a Wyoming. Julián, por ejemplo, hacía referencia al tema de la redistribución de la riqueza, ¿no? que posiblemente sea uno de los factores, la falta de esa redistribución de la riqueza, sobre todo a consecuencia de la gran recesión, ¿no? Wyoming hacía referencia a ese igualamiento, ¿no? de élite-pueblo a la hora de votar que implica la democracia, ¿no? Pero claro, vosotras, Paula, Elena, sois de otra generación, sois más jóvenes, ellos vivieron cómo se dio paso a esa democracia, cómo acabó un sistema dictatorial. Vosotras habéis nacido ya en esa democracia. Y a mí me interesa mucho saber, después de escucharlos a ellos, si en algún momento de vuestras vidas os habéis planteado que si esto era reversible, es decir, si había elementos dentro de la democracia que, pues como decía Wyoming, en 0, se podían tumbar, ¿no? Bueno, pues aquí, gracias. Yo también estoy muy contenta de escucharos a todos vosotros y estar aquí. Y además de tener lugares tan distintos de los que venir, porque es una facultad de periodismo. Os acabo de escuchar a un periodista, un médico y un historiador, personas de facto, de hechos. Yo que vengo de filosofía y letras y yo vengo de hacer películas del ámbito de la imaginación y de ser hija de la democracia, es verdad, recentísima. Yo soy hija inmediata de la democracia y por tanto de todas sus ganas, su creencia absoluta y su ingenuidad. Claro, yo he crecido con los andamios de creer que esto que está pasando aquí hoy es lo normal, lo ontológicamente racional, lo que es y debe ser. Y te das cuenta que no. Y como desde donde yo trabajo y me pregunto todos los días, desde donde al final se ha acostumbrado a funcionar mi cabeza, que es en el ámbito que tiene que ver, que se mueve entre la realidad, la memoria y la imaginación, en donde confluyen esos tres lugares, que es donde se generan las historias de ficción. La ficción tiene de los tres, ha de tener de los tres, si no, no existe un mundo posible en el arte. En realidad, me he dado cuenta que todo lo en el mundo en el que yo me muevo no puedo dar respuestas, sino solamente intentar generar las preguntas. Y en las preguntas democráticas sobre la democracia, sobre el hecho, por ejemplo, de que el hecho de estar aquí es un acto democrático, el acto de hablar es un acto democrático, elegir, venir, discutir, y el acto primero y absoluto, o la pregunta primera y absoluta a la que me remonto, quizá yendo mucho más atrás, porque como somos hijas ya de la democracia, a la hora de preguntarte, ¿esto se puede romper? ¿Cómo se puede romper? ¿Por qué se puede romper? El salto al donde me lleva a mí, que soy una trágica, soy persona trágica, en el etimológico, en el sentido etimológico de decir, ¿qué es la tragedia? La tragedia es la ficción que se crea en el nacimiento de la democracia y se pregunta, en realidad, ¿cómo hacemos para vivir juntos? ¿Cómo hacemos para no matarnos? ¿Cómo hacernos para no herirnos? La gran pregunta que se hace el ciego en la Orestiada es, ¿podrá algún mortal vivir sin dolor? ¿Podremos vivir juntos? Entonces, la democracia es una pregunta permanente que implica un espacio donde poder responder y un espacio de pacto vivo,
de ir haciendo ese pacto de manera viva y permanente. Y esas preguntas a día de hoy se han vuelto escalofriantes, porque ves lo que ocurre en Estados Unidos y dices, ah, no, sí, sí, que es que cuidado, ¿cómo hacemos para no matarnos? La pregunta radical, la herida primera, porque hubo miles de años antes de la democracia donde vivíamos con el ojo por ojo, diente por diente, la ley del más fuerte, el abuso de poder, el abuso en cualquier caso consiste siempre en el fuerte sobre el débil y en la creencia entonces de un sistema de los fuertes, que es otra vez lo que nos están intentando contar. Se está creando como una especie de relato o mitología de nuevo de unos fuertes que callan a los débiles. ¿Cómo hacemos con eso? No sé, esta es mi obsesión ahora mismo, me encanta este momento, pero quiero decir desde un ámbito de la imaginación, o sea, del extremo que me invita a mí a inventar mundos posibles y ficciones posibles, las preguntas en esa ficción, que siempre son políticas, porque toda ficción es un acto de preguntas colectivas, es ¿cómo hacemos para no matarnos? ¿Cómo hacemos para vivir juntos? ¿Cómo hacemos para encontrar maneras de vivir mejor juntos? Ahí lo dejo. Ahí es nada. Elena, tú eres más joven todavía. Sí, la verdad que me hace especial ilusión estar aquí porque yo estudié en esta facultad, no hace mucho. Bueno, quien dice estudiar dice estar en la cafetería o ir al césped. Pero yo sí que es verdad que siempre he tenido muy presente que la democracia es un sistema que puede caer por su propio peso porque he tenido la suerte de tener un padre historiador. Entonces es algo que la historia, nuestros errores, nuestro pasado, he tenido siempre muy presente. Pero entiendo perfectamente el viraje que estaba viendo entre muchísimos jóvenes de mi generación y más pequeños porque hemos tenido la desgracia de no estudiar nada de lo que pasó en el siglo XX. Supongo que, como habéis bien contado, bueno, en vuestra época había muchos temas de la dictadura que eran tabú, pero es que yo, que terminé de estudiar hace relativamente poco, no estudié en el colegio nada de lo que significó el siglo XX, no estudié nada de lo que fue la guerra civil, y si se nos explicaba algo era que había sido una guerra entre los dos, que no que alguien se había sublevado y lo otro era un sistema legítimo, era una guerra entre los dos y había ganado uno y ya está. Entonces, uno de los primordiales problemas que tiene la gente de mi generación es que no sabe lo que pasó y lo poco que sabe se informa pues, muchas veces por las redes sociales, que es en un mundo en el que ahora mismo estoy, y en las redes sociales no hay ningún tipo de control ni de verificación sobre bulos y sobre información falsa que corre como si fuese la pólvora. Entonces, recogiendo la pregunta, que podamos perder la democracia, que podamos ir hacia atrás, es algo que, gracias a, pues repito, a mi madre, que por cierto está aquí en la sala, yo siempre he tenido presente porque me lo ha explicado, porque sé lo que ocurrió en el siglo XX, sé lo que tuvo que pasar muchísima gente y muchísimas familias, y sé lo que significó y lo que costó llegar hasta el nivel en el que estamos ahora. Bueno, ahora estamos un poco demasiado politizados y tenso, pero sé lo que hemos tenido que luchar, y mis abuelos, mis padres, toda la gente de vuestra generación para poder conseguir y para poder estar aquí hoy hablando y, bueno, y ser, entre comillas, un nido de rojos que en otra época, pues como habéis contado, nos hubiesen desalojado. Entonces, creo que uno de los principales problemas de mi generación es que no hemos estudiado nada de lo que ocurrió hace 50 años y deberíamos en los colegios, en el instituto, en las universidades, empezar a hablar sin ningún tabú sobre qué fue de verdad lo que ocurrió en el siglo XX, porque mi generación lo desconoce. Claro, lo que pasa es que, perdona que insista ahí, Elena, ¿no? O sea,
también en un mogollón de foros nos cansamos de hablar de cómo fluye la desinformación, de que esta se genera a través de redes sociales, de pedir a gente que se vaya a informar a medios, no a todos, cuidado, pero a medios como Infolibre, por ejemplo, sí. ¿No? Y sin embargo, esto sigue sucediendo, o sea, a ver, hay un problema de falta de voluntad y no solo de falta de educación. Mi punto de vista, mi humilde punto de vista y como publicista, es que uno de los grandes errores que ha cometido la izquierda en comunicación, en este caso, por ejemplo, en redes sociales, que es la fuente de información de todos los jóvenes, es bueno, seguir con los discursos grandilocuentes que caracterizan a la izquierda, pero a la hora de informar y de llegar a las nuevas generaciones tenemos que adaptar el mensaje a cómo ellos se comunican. Y yo creo que es algo que ha entendido muy bien la derecha y la ultraderecha. Llevan 8 años, 10 años en las redes sociales creando comunidades, creando lazos que la izquierda lamentablemente ha dejado pasar y se han roto, ¿no? Ahora estamos intentando volver a construirlos porque vemos que lo que hay enfrente, al menos desde en las redes sociales, es un universo bestial de comunidad, de ultraderecha, que los jóvenes que ahora van a votar con 18 años se han informado y se han formado a través de lo que le decía un youtuber, un influencer o fuera quien fuera, financiado muchas veces con dinero público, y la izquierda pensaba que ahí esa batalla no había que estar, ¿no? Que con los valores morales que promueve la izquierda, con eso ya vale. Pero es que hace falta hacer, yo abogo siempre por la publicidad. Es verdad que la izquierda muchas veces no cree en esto, en la publicidad, y hace falta hacer publicidad sobre nuestros valores, hace falta adaptar los mensajes al sitio en el que estás. No es lo mismo comunicar aquí arriba que comunicar en un periódico, que comunicar en redes sociales. No tiene nada que ver. Y yo creo que uno de los principales errores, desde mi más humilde opinión, porque luego cuando digo estas cosas me dan caña bastante por Twitter, es que no se ha sabido adaptar los mensajes al medio. En este caso, por ejemplo, las redes sociales, que es la fuente de información primaria de los jóvenes. Pero sin embargo, y perdón que insista por esta vía, tú que sí que has hecho ese trabajo en redes sociales de intentar comunicar desde una perspectiva de izquierda, que en mi opinión ya ni siquiera estamos en derecha e izquierda, o sea, estamos en demócratas, no demócratas, o sea, pero tú sí que has intentado transmitir esos mensajes y te has encontrado con una campaña de odio brutal, con amenazas de muerte que además han tenido una consecuencia que has anunciado hoy. ¿Nos lo cuentas un poco brevemente? Sí, bueno, hoy a las 8 de la mañana hemos anunciado que vamos a denunciar. Yo me fui hace 2 semanas de redes sociales, pero no me he ido para siempre, voy a volver, porque era la primera vez que me encontraba con una campaña tan bestial de odio y de amenazas de muerte, donde se me decía que, bueno, que me iban a reventar la cara por la calle, o que me iban a degollar, o que me violaran los moros a los que defiendo. Y bueno, hemos normalizado tanto en redes sociales el odio, que es que esto parece como el pan de cada día, y no es odio, esto es violencia. Entonces, nosotros, y desde Woke Up, creemos que tenemos que hacer frente a esto. Hemos denunciado junto a ACO, que es Acción contra el Odio, porque no es normal. Además, bueno, yo supongo que todos los que estamos aquí en el escenario se habrán encontrado en algún momento de su vida con situaciones parecidas. Bueno, por ejemplo, en Wyoming, yo creo que lo único que a lo mejor no te ha pasado es que te haya llegado a tu email fotos con un deepfake de a lo mejor el cuerpo de un hombre desnudo y tu cara pegado encima. A mí me encantaría, pero no es el caso, sí, claro. Pero, mi afición personal, pero no es el motivo de esta charla. Claro, hasta ese es el nivel de impunidad de los actos, ¿no? de esta gente y de las campañas que, bueno, en este caso me han llegado a mí, y sobre todo a las mujeres nos pasa, a las mujeres comunicadoras, a las mujeres publicistas, a las mujeres periodistas, artistas, directoras, a cualquier mujer que tenga una voz crítica y que se exponga en un espacio público. Se fomentan estas campañas de difamación, de odio y de acoso, también de manera como si fueran un ejemplo para otras mujeres, para que vean que
a esta mujer le ha pasado esto, no intentes hacer nada porque mira lo que te va a pasar. Entonces, nosotros creemos que frente al odio hay que alzar la voz, porque la democracia, de hecho, es eso, es dar voz a los que normalmente no tienen voz, dar voz a los que opinan diferente y, sobre todo, a los jóvenes. La democracia no es algo que hayamos heredado, es algo que tenemos que ejercer. Y si no la cuidamos, pues la perdemos. Y ahí estamos. Bueno, Muy bien. yo tampoco tengo redes y sí sufro. Claro. Yo estoy totalmente con ella. Yo tampoco tengo redes desde hace años. Es una decisión personal porque a mí sí me afectaban muchas cosas, ¿no? Yo he tenido persecuciones, amenazas, agresiones físicas. Yo soy un objetivo evidente. Pero incluso he tenido agresiones estando comiendo con mis hijos y gente joven, además, de todo tipo, ¿no? Yo, además, como soy un poco de barrio y tal, pues me enfrento. Y para mal, porque voy a cumplir 70 años, pero me da igual, me acuesto más tranquilo. Pero dicho esto, efectivamente, yo también, como decías, el no adaptarse al nuevo sistema, al nacimiento de Internet, es que es muy complicado. En un sentido, o sea, yo vivo infinitamente mejor desde que no estoy en las redes. Tengo compañeros que están totalmente enganchados, todo el día metidos en X, aquí y allá. Están mal, no están bien. Y un día que le dije, tío, date una cura. Y un compañero me dijo, oye, llevo 2 semanas, tenía razón. Al día 15 ya entró otra vez y sigue amargado. Porque es que nosotros estamos mal configurados. O sea, en parte por nuestra educación judío-cristiana, que habla del Valle de Lágrimas. O sea, tú nunca valoras la realidad en conjunto. Como ha dicho Maraña en su exposición, que decía, sí, el 25% son antidemócratas, pero bueno, 3/4 partes son prodemocracia. Pero es que esto no nos vale. Las desgracias, los sucesos que nos hacen daño no equilibran la balanza, tienen 100.000 veces más de peso. Es decir, un negro puede ir por la Gran Vía y se cruza con gente, pero se cruza con un señor que le dice, hijo de puta negro, vete a tu pueblo. Le han jodido la mañana a este señor. Es decir, el tío no dice, a ver, me he cruzado con 300, uno, no, te han jodido la mañana. Esta es la razón por la que yo no tengo redes. Y sobre todo porque es que la opinión del personal, y lo tengo que decir, lo siento mucho, me importa un carajo. Yo nunca voy a programas de debates de televisión que me invitan mucho, no he ido jamás. Digo, si queréis me entrevistáis y yo expongo. Pero es que desde el momento que se convierte en un circo, donde hay señores que no van a debatir, porque yo no quiero ser pesimista en esto, pero os vais a enfrentar a un daño nuevo. Históricamente en los medios de comunicación todo el mundo tenía el sesgo de la línea editorial. El ABC era un periódico conservador, monárquico y tal. Si tú quieres saber lo que opinan los conservadores o de derechas, te lo lees. Si quieres saber lo que opina, tal. Pero es que nos enfrentamos a una nueva realidad, y digo nueva, que es que la mentira se entiende como una opinión más. Y aquí es una guerra perdida. Es decir, es una guerra total y absolutamente mentira si no se expulsa la mentira de los medios de comunicación. La mentira. Y luego dicen, ¿pero qué es la mentira? Si no sabes lo que es la mentira, deja esta profesión. Mañana. Porque es que es muy evidente. Bueno, esto es jugar un partido de fútbol donde uno son 11 contra 11, pero en el otro equipo hay 14 y encima la pueden tocar con la mano. No hay nada que hacer contra eso. Nosotros todos los días desmentimos bulos. Mira, el otro día había uno que publicaban El Español y El Mundo, 2 diarios de tirada nacional. Era la misma cabecera de portada y era mentira. Era el Ministerio de Transportes desmontó la unidad de emergencias. Es mentira. Pero es que le llaman posverdad, utilizan 1000 neologismos, luego matizan. Si te lees la noticia, bueno, es matizable. Pero es una mentira contra la que no se puede luchar. Entonces ahora en el espacio donde hay 100.000 opiniones, muchas de las cuales son falsas, son bulos. Yo llevo luchando, bueno, no luchando, luché la primera vez, hace muchos años, y era Encarna Sánchez, que decía que mi padre era un corrupto, mi padre era un funcionario que no tenía nada que ver. Mis hermanos trabajaban en Telemadrid cobrando un sueldo, no habían ido nunca, yo mismo tenía empresas, y todo esto estaba basado, para que veáis hasta dónde llega la estupidez y la impunidad, en que el director de Telemadrid, que era donde yo trabajaba, que se llamaba Marcos Sanz, yo era hijo ilegítimo de este señor.
Pero es que este señor tenía 6 años más que yo. Bueno, pues yo llevé a juicio solo eso, toda esta cosa, ¿no? El juez no me dio la razón, me dijo que si no sabía admitir críticas, que me dedicara a otra cosa. Ese fue mi primer desencuentro. Estoy hablando de hace ya más de 30 años. Desde entonces, sistemáticamente he aparecido como cocainómano, camello de cocaína, bueno, 1000 historias que no tienen nada que ver conmigo. Y no te puedes defender, porque tengo un abogado, por suerte, que es muy bueno, y con esto concluyo, perdonad, que me dijo, no te metas y no desmientas, porque si dices que tú no eres cocainómano, al día siguiente vas a aparecer como el cocainómano mayor del reino. Y entonces todas las portadas están esperando, y esto es verdad, que lo digas para establecer debates, tertulias televisivas. Pues yo conozco un señor que le vio en un váter y además con una menor, metiéndose rayas, etc. Entonces no dije nada y te lo comes. O sea, yo tengo un listado y todo esto es mentira. Pero esta incorporación de la mentira como información a través de las redes es tremenda porque tiene una penetración brutal. Y eso hace, por ejemplo, pues que ahora haya una epidemia, y me toca por donde yo estudié, de sarampión. Que la gente dice que si te vacunas te vuelves autista. Te vuelves autista tú, gilipollas. Pero esto es verdad y contra eso es muy difícil luchar. Este señor que es historiador pues estará todo el día dando cabezazos contra la pared cuando escucha a jóvenes decir que con Franco se vivía mejor. Pues sí. De hecho, este señor quería decir yo te algo. dejo la cuerda para ahora. Vamos a ver, yo creo que se ha citado antes el tanto por ciento famoso. Bueno, en los años 30 el voto máximo a Hitler fue 36%. Y la gente de la época, la gente que quería una racionalización de aquello, explicándolo, decía que el 36% sí, pero que el 64% nunca le había dado el voto a Hitler. 10 años después, Europa estaba con políticas de exterminio, con holocausto y patas arriba. Así que desde ese punto de vista hay que profundizar mucho más en eso. Y todo lo que ha empezado a sacar Elena me lleva al tema del valor de la educación, que es un tema fundamental para la democracia. Es decir, yo sí que estoy en redes, llevo mucho tiempo porque yo he percibido, llevo 40 años investigando las víctimas, el franquismo, los fascismos, y he percibido que la era digital me ha obligado a cambiar la forma de enseñar y de escribir historia. Y yo acepto ese reto. Me jubilo este año ya, pero acepto ese reto desde hace tiempo. Y cada uno tiene sus insultos. Es decir, no te digo nada de lo que me dicen a mí con el tema de las víctimas de Franco y la represión. Ahí estamos. Y estamos aquí y en muchos países. Quiero decir, el valor de la educación consiste en lo siguiente. Cuando no había democracia y cuando la democracia fue creciendo de un sistema censitario a un sistema de sufragio universal masculino o femenino, la sociedad pasó de una sociedad en la que se estimulaba la ignorancia en vez de promover la educación a que la mayor parte de la gente que luchaba por un mundo mejor eran inquebrantables creyentes en que la educación tenía mucho que ver en eso, ¿no? Porque la educación no era un tema solo de ir al colegio, no, perpetuaba la riqueza de las clases dominantes. Y este fue un tema básico y fundamental. Y con el valor de la educación iba un concepto de la información. Nosotros hablamos de lecturas críticas del pasado, de pensamiento analítico. Hemos destruido todo esto. Ya nadie escucha a nadie. El pensamiento analítico, que era en que yo escucho a Wyoming o a Elena o Paula y veo a ver qué es lo que puedo aprender y cómo puedo contrarrestar, yo ya sé que lo que digan ellos no me importa y que yo ya tengo mi argumento. Claro, esto es educación, esto es lo que hay que llevar a las facultades también, ¿no? Las lecturas críticas son no que la gente compre lo mismo que tú le estás enseñando, sino ayudar a la gente a comprar cosas diferentes y de contraste. Y este sueño de que el día que todo el mundo tuviera educación, la alfabetización fuera posible, el mundo sería mejor, que es el sueño de los krausistas, los 98yistas, la generación del 27, los republicanos, los anarquistas, se nos ha ido al carajo en los últimos años. Se ha ido al carajo totalmente. Y hoy podemos ver, los que hemos profundizado y vivido mucho en Estados Unidos, cómo surgieron los imperios del New York Times o los imperios del Washington Post. Hoy el imperio de los Ford en aquel tiempo hacían falta generaciones. Hoy va Elon Musk
y en 3 días que sube, en 5 segundos destruye el mundo, a través de la mentira, que no hay que emplear eufemismos, a través de la mentira. Y esto es un concepto nuevo que está machacando en estos momentos, ¿eh? Y nosotros sabemos que por mucho que te esfuerces y lleves una lectura crítica y cada vez vayas con más conocimiento a una clase, en 5 segundos alguien a la salida se lo machaca. Y antes pensábamos que lo que decía yo, con el respeto que me tienen los estudiantes, con lo que me leen, con lo que vamos por el mundo, eso iba a misa. Y ya no va a misa nada, sencillamente porque la mentira se ha apoderado. Y además la mentira se ha apoderado hasta tal punto que al que no la practica lo persiguen. Y entonces entraríamos en el hilo conductor fundamental de lo que estamos diciendo. Sí, la democracia es imperfecta, sí, la democracia es superficial, sí, la democracia es votar, es formal, pero compara la democracia con la tortura sistemática, con los muertos en las cunetas, con los muertos por las calles, con la imposibilidad, no de la libertad, sino de tener un marco familiar libre, porque todo esto ha sido, es decir, la verdadera dictadura penetraba en las familias, impregnaba absolutamente todo, no era solo la cárcel o lo que se ve en las películas. Y esto se ha vivido aquí, llegamos muy tarde a la democracia, y es curioso que en España, que empezamos, ¿qué podemos decir? En el año 77, porque se empezó a votar otra vez, que no hubo elecciones desde el 36, que esta es una fotografía increíble en Europa Occidental, que desde el 36 al 77 no hay elecciones, y el 36 era la segunda elección con sufragio universal masculino y femenino. Entramos en el 78 y ya estamos debatiendo sobre la destrucción de la democracia. Para eso construimos, para eso construyó tanta gente todo esto, para que estemos ya en la ola que nos marca Trump y que siguen todos los demás sin hacer nada, porque la ultraderecha europea está ganando discurso en todos los sitios, prácticamente con una respuesta de reacción en una ola que les han montado y, por cierto, con grupos fuertes que financian. A ver si nos vamos a pensar que esta gente sufre o surge de una generación espontánea. Detrás hay fuertes grupos que creen que esto es muchísimo mejor a cualquier cosa que venga de esas raíces que ellos llaman comunistas, bolcheviques o lo que sea. Creo que este es el tema. Ahora, causa verdadero desasosiego que todo tu esfuerzo, el esfuerzo de muchísima gente por dar este pensamiento analítico y esta lectura crítica, en 4 segundos un tipo que no tiene ningún respeto por nadie, se lo cargue y vaya desde la punta de China al cono sur de Latinoamérica. Espera, Paula, sé que quieres hablar, pero es que tengo que dar paso a las preguntas de la gente, pero luego vamos a tener ocasión de seguir hablando, ¿vale? Es que, como os decía, los estudiantes a las 11, muchos de ellos tienen que volver a clase y si no, no nos da tiempo. Así que, venga, sí que os pido a quienes preguntéis que seáis breves, por favor, y directos en la medida de lo posible. Adelante. Bueno, mientras viene, di algo, Paula. No. Exacto. Paula, sí, No, Es que es muy drástica esta moderadora. Retomo algo mientras hablan para luego seguir. Porque habéis soltado todo, el odio, la mentira y el poder de la educación. Y cómo una mentira, un tuit, destruye años de educación y de pensamiento crítico, de libre pensamiento y de construcción de muchas cosas. Pero entonces querría retomar para después que también nosotros tenemos la potencia y tenemos que encontrar ahora el lenguaje. Es que quiero recuperar el espíritu Bad Bunny, perdón, pero es un poco inmediato. Como de un zarpazo un señor sale ahí moviendo la cadera y recupera un continente y recupera un impulso transformador del odio. En un acto cultural abrumador, yo que no he escuchado un reggaetón en mi vida, por generación y gusto, querría recuperar que efectivamente tenemos también en la mano, por darle la vuelta un poco también, que es necesario que nosotros, que nos dedicamos al periodismo, a la historia, a la ficción, a la narración, al relato, miremos donde nadie quiere mirar, a la mentira, al conflicto, a la herida, porque es donde tenemos que mirar y de lo que tenemos que señalar, sin olvidar también contar y contarnos y contarles que gracias a la educación, gracias a la democracia, gracias a esas generaciones, que en 2 generaciones dejamos de ser analfabetos, nos convertimos en una población crítica, somos el mundo conocido
en el que estar enfermo es el mejor momento para estar enfermo que hace 100 años, para ser mujer, para ser extranjero. Se nos olvida, es el mejor momento. Y es verdad que están surgiendo unos individuos y unas venas venenosas que en un momento se lo pueden cargar y no nos podemos olvidar de eso. Pero es que tenemos que recordarnos que estamos en el momento en el que tenemos más libros, más películas a nuestro alcance, más música, que vivimos, que podemos hablar, que podemos estar aquí, que estamos en el mejor momento para poder estar enfermos del cuerpo, de la cabeza, para no ser esclavos de nada, gracias a la democracia. Yo creo que es súper importante ese mensaje, porque al final tenemos una cierta tendencia también a caer en el derrotismo y creo que es fundamental. Quiero poner claro. Fíjate quiero poner aquí de encima de la mesa Bad Bunny. Me parece estupendo. Benito, viva Benito. No, si el problema es el futuro, o sea que tú estrenas un traje pero te caga una paloma y te ha jodido el traje. Sí. Entonces, bueno, preguntas y luego seguimos. Venga, sí. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos por este soplo de aire fresco, ¿no?, de la mañana. Y mi pregunta es muy sencilla. Habéis hablado del impacto de la mentira, pero ¿qué pensáis, va dirigida a todos, qué pensáis de ese 40 y tantos % de personas que ha pasado en Extremadura, ha pasado en Aragón, que la urna les da un sarpullido? O sea, ¿qué pensáis? O sea, toda esta gente, ¿qué le está impactando? Yo... Es que soy de Perdón, Aragón. ¿te refieres que ha habido un 40 y tantos % de abstención? Efectivamente. De abstención. O sea, que no se acerca a una urna a votar. Mira, yo querría aquí retomar y dar la palabra aquí a Elena luego. Es que yo soy de Aragón. Aquí creo que Julián y yo votamos el sábado y luego estábamos en casa. El domingo. Uf. Y luego estábamos el sábado y no lo he dejado. Sí, claro, yo fui al sábado. Sí, a los estaba en primera posición. A los artistas les da igual domingo, martes, miércoles. Wyoming, la ficción. La ficción era sábado para mí. Yo luego estaba el domingo ahí en primera posición en la tele diciendo, ¡guau! Lo que ya sabíamos. Y paralelamente le contaba a Julián algo, voy a contar una experiencia de unas profesoras de un instituto de Aragón, porque como acaba de ocurrir en Aragón, y somos de Aragón, estamos aquí en una sección maña, unas profesoras de un instituto de un barrio de Zaragoza, barrio obrero, y hablaban de que la intención de voto en ese barrio obrero, el barrio donde está la cárcel, ahí ha dado clase mi padre muchos años, yo soy hija también de maestros de la escuela pública, y soy hija de la escuela pública, y bueno, en ese barrio muy particular, es decir, no era un colegio privado ni un colegio religioso del centro, sino de un barrio, la intención de voto de la gente de 14, 15, 16 era mayoritariamente extrema derecha. O sea, los grupos parlamentarios situados a la derecha del Partido Popular. Y a esta gente, pero este ejercicio se lo hicieron el lunes, es decir, después de las votaciones. Les dieron, las profesoras metieron los programas en la IA y les hicieron resumirlos en la IA, los puntos fundamentales. Los volvieron a sacar resumidos. Se los dieron a los alumnos sin siglas. Y les dijeron, analizadlos y hablarlos en clase, en común. Esa es otra, hablarlo en común, en el foro, en la asamblea, que para eso es. Y al hablarlo, ahora, ¿a quién votaríais? Gente que no vota todavía. Y lo que salió fue mayoritariamente en ese instituto, que ya habían dicho que querían votar mayoritariamente en esas clases de esas edades, Vox mayoritariamente, salió Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, los mismos. Al ver los programas. Y las profesoras les dijeron, ¿qué pasa aquí? Entonces ellos mismos se quedaron asombrados y descolocados, o sea, como una especie de dislocación, por un lado en ellos, de qué quieren a los 14 años gente de un barrio con respecto a la vivienda, con respecto al trabajo, con respecto a la sanidad. Pero por otro lado, ostras, ¿qué no hemos sabido contar nosotros? Para que lo que llegue, y ahí por eso interpelaba a Elena, sí, que es lo que estabas tú hablando en las redes y en los medios de comunicación, que no estamos sabiendo contar, ¿no? Que está el reto para decir, más allá además del relato y de la emocionalización de algunas cosas, de los hechos, que también estamos ante la historia, lo que está poniendo de manifiesto Julián como historiador, y Wyoming hablando de el hecho también periodístico en contra de la mentira, el hecho
que es la vivienda, que es cuáles son los hechos de un programa, los factos de propuestas. Entonces, ahí... Preguntas. Yo solo quería puntualizar una cosa porque estoy con él absolutamente de acuerdo, que era el tema de las redes. O sea, que hay que estar ahí dando la cara y debatiendo, que en mi caso concreto es un problema de fragilidad mental. O sea, yo durante mucho tiempo no lo puedo llevar adelante. Podría hacer terapia para superarlo, pero no sé. He decidido que ya, como decía Leo Felipe, me sé todos los cuentos. Claro. Entonces yo el mío lo cuento donde quiera que me reclamen. Pero es que te digo, porque aquí se ha hablado, y es muy interesante, sobre volver al debate público. Pero claro, ¿en qué se ha convertido el debate público? Es que el debate público a veces es holocausto sí, holocausto no. Es que ese no puede ser el punto de partida. Si existió o no existió un intento de exterminio de toda una etnia, ¿no? Pues esto no puede ser el punto de partida, porque se va el tiempo en nada. Es por qué ocurrió, causas, cómo podemos volver a evitarlo, y mira lo que ha pasado en Gaza. O sea, si dentro de 2 años te invitan a un debate sobre si existió lo que ha pasado en Gaza o no, no hay que ir, hay que denunciarlo. Esta es la historia. Bueno, pero que quería decir que estoy completamente de acuerdo con... No es que esté por encima de las redes, es que no, mi cabeza no me las permite. Bueno, y yo en estas cosas creo Igual que bebo menos, te quiero decir que con la edad me atenúo. Que cada uno hacemos lo que podemos, básicamente. Pero lógicamente además, sí que ahí hay un foco de penetración brutal. Claro, pero sobre lo que comentabas además de ese, digamos, ese punto de partida de un debate que es inexistente porque es falsario, tenemos un ejemplo muy reciente con esta jornada que estaba organizando Pérez Reverte. Bueno, yo creo que tú ibas a participar ahí, ¿no? Yo iba a participar, sí. Claro, o sea, bueno, pues que precisamente Uclés, que es uno de los que han participado en el vídeo inicial, dijo, no, yo a esto no voy, o sea, porque aquí no se trata de hablar de qué ocurrió, sino que ya la premisa es falsa directamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con que vaya él, pero quiero decir, este hombre lo único que ha hecho es decir, yo no voy. Claro. Y entonces se ha convertido en una acción de sabotaje de la extrema izquierda. Oye, que menos que uno pueda tener la libertad, se disculpa, dice, reconozco que no conocía bien el cartel y como estoy muy liado no me había enterado. Pero bueno, yo he dicho que no muchas veces a invitaciones de este tipo, pero que no me han gustado simplemente. Y joder, no me considero un tío que va reventando ningún tipo de diálogo, porque sé que pierdo el tiempo a veces, ¿no? Y es que el debate con lo de Uclés estaba simplemente diciendo lo que acabas de decir, Wyoming. La premisa... no la entiendo o no creo en ella, que es perdimos todos. Bueno, es que ya pone en cuestión el holocausto, efectivamente. No, si vamos a ir a un sitio donde en el holocausto perdimos todos, no, en el holocausto se aniquiló a una parte de la población. Lo que pasa que los que enseñamos llevamos décadas diciendo que hay que hacer más atractiva la historia, precisar mejor los conocimientos, acudir a los medios que muchas veces llaman, y el historiador que vive en la Torre de Marfil o el politólogo que vive en la Torre de Marfil dice, no, yo no voy porque, como voy a explicar en un minuto algo que yo necesito 1000 páginas. Entonces, desde ese punto de vista, está clarísimo que tú aceptas los debates, aceptas los escenarios. Yo nunca le he dicho a un señor, a mí me da una conferencia, yo iba a dar solo una conferencia, creo que había solo 2 personas que dábamos una conferencia y no entrábamos en debate. Pero yo nunca le digo a un señor, cambia esto, cambia lo otro, ya me escucharán, que me den la opción de difundir, ¿no? Entonces, tenemos que abrir esto. Pero claro, que se monte un follón porque alguien no quiera ir, que alguien empiece a hablar de guerra civilismo, que confundan absolutamente todo y que está clarísimo que una buena parte de los historiadores hemos demostrado que la guerra civil empieza por un golpe de Estado, que el golpe de Estado fracasa, que la guerra civil moviliza políticas de exterminio y que la larga paz de Franco es una paz incivil, pues que nos lo dejen decir y lo vamos a decir, y lo vamos a decir en centros de secundaria y lo hemos dicho en libros. Entonces, desde ese punto de vista, está claro es que algo falla cuando alguien monta un sarao de esto que era desafortunado, no. Lo siguiente, el título, que evidentemente no había todo eso. Mucha gente pensaba que era lo contrario a lo que ellos estaban investigando y que no seamos capaces de crear espacios de ese tipo,
pues claro, la gente que aprende detrás de nosotros y de dónde estamos. ¿Dónde estamos? Me están hablando de libertad, pero no se puede crear un espacio. Yo, como dije, mi trinchera es el conocimiento. La trinchera no es el Frente de Gandesa, en mi caso. Sí. Y fíjate que he investigado sobre el Frente de Gandesa. Sí, Yo retomando bueno, lo que estábamos y hablando justo de esto, nosotros aquí, me acuerdo del primer año de publicidad, nos explicaban, no me acuerdo cuántas eran, pero las normas de la propaganda, que a día de hoy, que la usaban los nazis, hablando del Holocausto, y fueron propulsores de ellas, y a día de hoy se siguen usando en publicidad, en comunicación política, en cualquier tipo de campañas. Y una de ellas, que yo creo que es fundamental y la derecha la hace muy bien, y es uno de los errores que cometemos muchas veces la izquierda, es que el mensaje que se lance sea entendible, ¿no?, para un niño de 7 años como para una persona de 80, es decir, sujeto, verbo, predicado, fácil, como no libertad o comunismo, o que hacía Ayuso. Entonces yo creo que uno de los errores en la comunicación de la izquierda es no hacer uso de normas básicas que estudiamos muchos de nosotros en las universidades y que, bueno, y es que vienen desde el nazismo y que se siguen usando en publicidad. Entonces, yo creo que si hay en propaganda hay normas probadas que se enseñan y funcionan, vengan de donde vengan, se tienen que hacer uso, en este caso, desde la izquierda, y apostar por una comunicación mucho más fluida, mucho más sujeto, verbo, predicado, que sea entendible para todos. Y como estabas diciendo, ¿no?, el historiador, el politólogo que no puede resumir las cosas en un minuto, es que yo creo que una de las grandes ventajas o el gran punto de un buen comunicador, ya seas historiador o seas politólogo, es ser capaz de resumir tu mensaje en un minuto o en el tiempo que haga falta y que sea entendible para todos, que todo el mundo pueda entender de lo que estás hablando, y que en este caso estamos hablando de derechos básicos, de derechos para todos, y que es algo que la izquierda muchas veces cojea y bueno, la derecha fácilmente pues sabe resumirlo, porque tampoco es que tenga mucho argumentario, ¿no? Se basan en la ideología del odio de este nos roba, este no sé qué y este no sé cuánto, y es muy fácil de resumir. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de resumir a lo mejor ideas mucho más complejas en un minuto. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tienen los buenos comunicadores y que tenemos que hacer bueno, hincapié desde la izquierda en ser capaces de resumir conceptos muy complejos, entendibles para todo el mundo, seas un niño de 15 años que vas a votar en 3 o seas una persona de 70. A ver, eso seguro que sin duda es un reto, ¿no? Pero yo creo que en vez de flagelarnos todo el rato, que seguro Sí, que también. hacemos muchísimas cosas mal, pero creo que también hay cosas que en general las hacemos muy bien, ¿no? Y una de las de lo que se ha demostrado más útil y más eficaz para combatir todos estos discursos es el humor. Y yo creo que tú ahí sabes un poco de esto, ¿no? Sí, pero la gente no se ríe. Los tengo allí delante y no se ríe ni Dios. Pero bueno, estaría bien que funcionara. Sí, pero yo, frente a esto, yo creo que también, insisto, yo quiero entrar ahí. El miedo que se tiene, porque dice esto es represión, al control. Antes he dicho que nos amonestaron la Asociación de Periodistas de Madrid. Bueno, ese mismo año, en un acto de desagravio, nos dieron un premio a la Asociación de Periodistas Valencianos. Quiero decir, ahí hay un nicho absurdo y una pedagogía brutal que ha calado en la sociedad sobre la mentira, que ha creado un círculo vicioso. Que para mí el paradigma es el 11M, cuando eso que se llamó la teoría de la conspiración, absolutamente fabricada. Y se creó una perversión que consistía en lo siguiente. El diario El Mundo se disparó en ventas, mintiendo. Pero es que la perversión consistía en lo siguiente. Si tú sigues mintiendo, yo te pago. O sea, ni uno solo de los que compraban querían una sola palabra. ¿Por qué? Porque la teoría de la conspiración lo que sostenía es que detrás del atentado no solamente estaba el autor intelectual, que era Zapatero, sino que estaba la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército. O sea, solamente porque venía de Pedro J. Ramírez se sustentó. Si cualquier otro medio de comunicación hubiera hecho tamaño infundo, estos señores hubieran contestado.
Entonces, quiero decir, esto es una desgracia que alguien tiene que cuestionar y parar de alguna manera, porque duró 3 años. Algunas personas que yo he conocido que trabajaron me contaron que efectivamente trabajaban para fabricar eso. Yo solo quiero poner un ejemplo de hasta qué punto llegó el patetismo de esta gente. No sé si sabéis que en una furgoneta, para los más jóvenes, apareció una cassette de un grupo que se llama la Orquesta Mondragón. Bueno, pues llevaban una cassette de la Orquesta Mondragón. Resulta que hay un grupo de empresarios vascos que se llama Grupo Mondragón, que es una cooperativa de empresarios. Bien, esta cinta se dio en portada como ha aparecido un documento, que es una cinta de cassette, documento, del Grupo Mondragón. Ellos ya hacían sinónimo grupo y orquesta, cuando era un nombre propio, la Orquesta Mondragón. Si hubieran dicho un documento de la Orquesta Mondragón, hubiera quedado todo aclarado. Ese sistema de manipulación tan brutal, que lo que concluía era la conexión de Al-Qaeda con ETA a través de este grupo de empresarios, se publicó sin ningún problema y sin que nadie lo haya cuestionado. Y toda la gente que compró esa basura sabía que era una basura. Pero esta pedagogía perversa es terrible, que es miente para conseguir tus fines y yo te pago. Y entonces esto yo creo que ha hecho un daño terrible y que se ha quedado instalado. Porque la información, ahora que estamos en la facultad, tiene que ser una herramienta para conquistar la libertad, no una herramienta para derrocar intereses espurios y encima de una forma ilegítima. Pero en el año 2004 apareció otra cosa que he mencionado antes, que es la no aceptación de la derrota electoral, que conlleva a tocar a rebato cuando pierden las elecciones. Tocar a rebato volveríamos a la información. La mayor crisis que ha habido en los últimos años la provoca Trump el día que no acepta la derrota electoral, en un país que además hay armas, ¿no? Y tuviste aquel día que eso era una quiebra. Yo siempre he dicho que si esa fotografía la ves en el Reich alemán, la veis en donde había estado todo el Parlamento alemán, donde había estado todo el Reichstag, donde había estado todo el tema del nazismo, hubiéramos temblado. Así que la no aceptación de la derrota es algo fundamental, pero es algo fundamental también para vivir. La no aceptación de la derrota es cuando alguien contraargumenta contra ti y te insulta en vez de contraargumentar. La no aceptación de la derrota es cuando tú te sabe mal una lectura crítica de lo que tú estás planteando. Es decir, nos hemos vuelto personas que no estamos dispuestos al debate, a la dialéctica y a una mínima empatía. Y antes estabais hablando de mujeres o hombres, de nuevo, la era digital. Es verdad, yo conozco muchísimas historiadoras, muchísima gente dentro del mundo académico que sabe precisar conocimientos, que sabe articular sus argumentos, les llaman a medios de comunicación y normalmente no van. No van, las mujeres académicas no van. Hay un mundo masculino que no es un mundo de reparto, que lleva a todo eso y la gente no se siente a gusto. Mirad por las noches cuando vamos a los programas de Fortes, porque a mí me lo ha pedido muchísimas veces, esto es público, y le doy nombre de historiadores y a las historiadoras les cuesta ir allí. Les cuesta. Y el hombre, aunque no sepa nada, va. ¿no? Que muchas veces va. Y esto yo creo que es algo también, un planteamiento, el miedo también, ¿no? Que sean ellas las acosadas, ¿no? Y que el acoso a ellas sea muchísimo más claro porque sabes que detrás hay violación, hay insultos sistemáticos. Bueno, es el doble acoso. Sí, sí, totalmente. O sea, roja y puta. Ese es el tema. Es que es el doble. Y es lo que me dicen normalmente en redes, justamente. No, es que es así. A mí solo me pueden llamar rojo. Y los ataques... Pero puta, no, como ven mi físico, pues no. Bueno, pero fíjate que las mujeres, el ataque contra nuestro físico, por ejemplo, también es una constante, ¿no? Y eso hace que haya un retraimiento de muchísimas mujeres, como dices tú, no solo en esto, sino, por ejemplo, en un medio de comunicación cualquiera, a la hora de escribir artículos de opinión. O sea, porque saben que la exposición, sabemos que esa exposición es mucho mayor, ¿no? Paula, desde el cine, desde el arte, ¿cómo se combate todo esto? Porque claro, estamos hablando de la mentira claro. Y claro, yo estaba pensando, ¿no? Mentira, o sea, ¿cómo podemos combatir la mentira desde la ficción, ¿no? La ficción debe mentir claro. Para generar una mejor verdad, porque la ficción es un reflejo.
aquí hay un montón de temas y el asunto efectivamente es la mentira. Te estaba oyendo ahora, Guayo, me digo, pero entonces, ¿cómo lo hacemos para revertir ese sistema que ahora mismo está tan absolutamente intoxicado, está tan putrefacto, que es muy difícil? Hay una doble cosa. Desde el momento en que el relato político se ha sentimentalizado, ha sido peligrosísimo. Eso es lo que nos hace que estemos expuestos y expuestas. Está la mentira, la manipulación, porque lo emocional es inasible. Esa manipulación, a su vez, y esa mentira que estábamos hablando ahora en las mujeres, yo tampoco tengo redes por lo mismo. Tengo una red que uso de tablón de anuncios de películas porque no sostengo tampoco. Soy muy débil mentalmente también como para sostener que años de esfuerzo y de filosofía de vida en el que yo meto en algo me lo destruya alguien en 10 segundos. No lo sostengo. Entonces es muy difícil. Dicho esto, si la fina línea... Yo me acuerdo, tenía un profesor en el ICE de Zaragoza, en el Instituto de Ciencias de la... se llama también ICE, de la Educación, que la primera vez que yo di realización, un tipo, que era un profesor de educadores, la diferencia que nos puso es entre una película de Tarantino y la escena de Reservoir Dogs donde le arrancan la oreja a un tío y seguidamente unas imágenes de hace muchísimos años de un congresista del Parlamento ruso que se suicidaba allí, en directo. Y nos ponían las dos escenas. ¿Qué diferencia hay aquí? Se suicidaba, por cierto, de una manera muy delicada. Era muy suave el acto. El hecho no era espectacular, era profundamente sutil y frágil y esa persona moría ahí. Y decía, ¿cuál es la diferencia? Que uno es verdad y uno es una mentira construida. Y en el momento en que esa frontera se desdibuja, estamos perdidos en nuestra arquitectura mental y psicológica, en nuestra manera de aprender en el mundo y de movernos en él. La mentira del arte, el arte que también desde este punto de vista de que todo teatro, todo escenario es foro, es asamblea, es lugar de preguntas y respuestas, es lugar de asomarse a los abismos que a lo mejor otro tipo de formatos no te deja, de las preguntas abismales sin respuesta. Eso, que es el arte, que por lo tanto se puede permitir lo irreal y la mentira, siempre desde el hecho de saber que es un empaquetado en la mentira, que es una experiencia que vives extremadamente porque es mentira. Y esa mentira te va a llevar a ese abismo del mundo que te devuelva un reflejo alimenticio de verdad. Solo entonces sirve las películas, la literatura, el cine, las canciones. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer, mirar donde no se puede mirar y devolver ese abismo, la mirada del abismo de Nietzsche. Es que es así, y eso implica esa fina línea. Pero es que la línea entre la verdad y la mentira debe estar claramente, las líneas del juego. Estamos jugando a una mentira. Si yo voy a ver una película de Harry Potter y me subo y cruzo una pared y la traspaso, ese es el juego. Ya asumo las reglas del juego. Si estamos en un periódico, asumo las reglas del juego. Los hechos son hechos, la historia es historia, los datos son datos. Esta cosa de, no, es que la dictadura en España comenzó con un golpe de Estado. Esto es un hecho que se pone en cuestión, que ahora mismo ya se cuenta de una manera en que, no, eso es un hecho. Ahora la guerra civil empezó inmediato. Sí, claro. Entonces, esos pantanos son los que hay que volver a debatir en la plaza pública, en el debate común, para tener claros. ¿Qué puede hacer el cine? Claro, el cine, al poderte someter a ese espacio de preguntas, de abismos, de experiencias extremas que permite la imaginación, permite superación de contradicciones, permite superaciones que el mundo real, con sus condiciones empequeñecidas por lo real y por nuestras limitaciones de lo real y de los que estamos y somos aquí, como dice Mayorga, yo tenía un gran maestro con esto que es Juan Mayorga, dice, claro, lo que nosotros tenemos que hacer es las preguntas sin respuesta que superen nuestra existencia empequeñecida. Ahí es nada lo que dice Mayorga, pero es verdad, eso es lo que hay que hacer. Y dar saltos, vuelvo al espíritu Bad Bunny. Este tipo, de un plumazo,
con un baile unió a América en un momento, en el espacio de poder y de atención central, en el medio tiempo del supertazón, dijo. Solo diciendo medio tiempo de supertazón estaba haciendo un statement político más fuerte que nada. ¿Y cuál fue el siguiente que hablábamos de una de las cosas más... No, pero perdona, ahí te has respondido, te has preguntado, ¿pero qué hacemos? Esto, dar exacto. la cara. Dar la cara. Dar la cara donde superar, hay que darla. Exacto. Exacto. Y en los lugares de poder, ¿eh? Yo hace poco me dieron un premio y aproveché para soltarme y me encantó porque estaban todos sentados ahí mirándome. Y tenías que ver, claro, se oyen los aplausos, pero no se veían las jetas de los que estaban diciendo me cago en tu puta madre. Pues sí, se lo estaba diciendo a ellos. Estáis intoxicando a la ciudadanía y abriendo un espacio de poder, excusándoos en la libertad de expresión para meter mierda en la cabeza de la gente. Y hay que denunciarlo. Sí. Y entonces, ese día, que se lo coman. Exacto. Porque encima escuchaban el aplauso de los que había. No hay otra. No hay otra. Que la gente escuche también eso. Sí. No, es dar la cara. Es que tú lo has dicho. Que, por cierto, la guerra empezó en el 34, que lo sepas. En la nueva versión, Casanova. Eso ya lo tengo en cuenta, pero... Eso ya tal. En Madrid, esto quiero... Perdonar que yo... Pero es que soy un hombre saltado. En Madrid hubo, no sé si te enteraste, pero hubo hace años unas jornadas de capacitación para catedráticos de instituto que hizo Esperanza Aguirre. Y el coordinador era Pío Moa, un historiador como tú. Para los más jóvenes, Pío Moa era un exterrorista del FRAP y tal y no sé qué, que se pasó a la extrema derecha porque ya lo era. Entonces, bueno, la premisa fue esa. En la jornada de capacitación se dijo que lo del 36 era mentira. La guerra empezó en el 34, donde hubo que le llamaron la Revolución de Asturias, y que Franco vino a poner orden. Es cierto que Franco fue a reprimir aquella insurrección, pero es que obvian que luego hubo unas elecciones en 1936, elecciones libres, donde, claro, ganó el Frente Popular y ahí viene el golpe de Estado inmediatamente. Esto es lo que se le decía a los catedráticos que tenían que enseñar a los niños. O sea, que la única vez que hay un intento de enseñar qué coño pasó ahí es una falacia de un calibre brutal. Y hubo una revolución comunista en el año 34 y Franco vino a traer la democracia, pero se lo tomó un poquito, de una forma bastante, 40 años se lo pensó. ¿Qué hacer contra eso? Pero fíjate, nadie dijo nada desde las instituciones. Decirle, señora, váyase usted a la mierda y con dinero público no intoxique a la ciudadanía. Así de sencillo, eso lo entiende todo el mundo. Bueno, vamos a dar... Perdón. No, que hablan al público. Hola. Yo como umbral no he venido a presentar el libro, así que... Hola. Pues aprovecha. Hola, buenos días a todos, os admiro mucho, os quiero mucho. Una frase de Thomas Mann que leí el otro día decía, el día que llegue el fascismo no dirá que llegó el fascismo, sino que llegó la libertad. Y ahí tenemos a la Yusito y compañía. Yo también soy descendiente de aragoneses exiliados a México. Mi abuelo era amigo de Luis Buñuel, he sido publicista, me encanta el humor, soy músico también como tú, Chechu. Yo soy un impostor. Yo también. Simplemente que hay que combatir la mentira y el insulto, porque eso ya se ha vuelto... ¿Cómo es posible que la gente insulte al presidente de esa manera y suelten todo, que te bote chapote y esto? Y no haya consecuencias, que era lo que tú decías, Elena, consecuencias, que los juzguen al Esteve y a todos estos, porque no puede ser. Muchas gracias. Los contratan, perdona. Esteve es asesor de la Policía Nacional, un hombre que va amenazando de muerte a dirigentes políticos. Le han contratado como asesor de la Policía Nacional. Pues ¿qué asesoría va a dar? ¿Ahora nos va a amenazar directamente la Policía Nacional o qué? Ahí lo tienes. Y un elemento importante también, hablabas, no sé cuál de los dos, hablabais de dinero público, ¿no? Y si conectamos dinero público con mentira, o sea, creo que hay mucho que contar aquí, ¿no? Porque se está financiando con dinero público a medios que están publicando contenidos que son mentira. Obviamente se hace con una intención, porque interesa que cuenten esa mentira. La Comunidad de Madrid es un ejemplo, pero no es el único. Hay muchos más ejemplos.
Y entonces, a partir de ahí, se fragua un relato que es el que termina dominando todo el espacio público. Es decir, se dispara desde uno de estos medios cualquier milonga, cualquier bobada, se abre un debate, lo van siguiendo otros medios y esto funciona milimétricamente armado en la derecha mediática, se va elevando, los grandes medios terminan hablando de ello, esto salta a las tertulias y lo que empezó como una posibilidad que habría un mínimo debate que no existía, se termina convirtiendo en un debate nacional que generalmente sirve para condenar o bien al gobierno o bien a gente de izquierdas, y esto es una constante y es una dinámica que está comprobado que funciona así. O sea, pero vamos a dar la palabra. Hola, buenos días. Ay, ¿os importa poneros de pie? Porque es que yo no os veo, si os es posible, es que no... Hola, ¿ahora se oye? Sí. Bueno, no es necesario que me ponga de pie, ¿no? Vale, ya le veo, es que no le veía. Soy muy mayor ya y me cuesta. Perfecto, pues nada. Yo quería hacer un recuerdo, porque estamos hablando de cosas que están pasando, pero creo que hay unos orígenes en la democracia. Y la democracia que empieza con Felipe González, cuando gana las elecciones por 300.000 votos, y empiezan con señor González, váyase, y se acojona y se va pensando que democráticamente es lo que tiene que hacer. Entonces la derecha ya emprende un camino ahí que luego utiliza con Zapatero. Zapatero también, con la crisis económica que se produjo, también se asustó y dijo, pues como demócrata hago elecciones. ¿Y qué está ocurriendo en este momento? Pues está ocurriendo que el presidente... ya se lo conoce, no sé si ha meditado sobre este tema, lo que está aguantando, pero la derecha lo tiene ya clarísimo. Es un camino andado 2 veces, por no decir el golpe de Estado. Claro, o sea que, y lo que está pasando ahora, pues yo no sé dónde va a terminar, pero es posiblemente algo fuerte, porque en abril se van a producir todos los juicios contra la derecha. Y no sé si van a aguantar hasta abril, con lo cual me estoy temiendo que pueden entrar en funcionamiento las armas a nivel individual y las pistolas, no lo sé, ojalá que no, pero está cogiendo esto un cariz, sobre todo contra las mujeres, increíble, ¿no? Bueno, afortunadamente no vivimos en Estados Unidos y por tanto no tenemos armas por aquí circulando por el espacio público, así que bueno, creo que no llegaremos a ese punto. No sé si queréis añadir algo vosotros. Seguimos con preguntas. A mí me interesaría mucho, de verdad, no sé si queda algún estudiante, os han tenido que ir todos a clase. Mira, por aquí hay estudiantes, sí. Es que me interesa mucho conocer también vuestra visión y que nos planteéis preguntas vosotros. A ver, yo estoy aquí, yo tengo micro. Venga, pues con micro, genial. Yo soy estudiante del último año de Comunicación Audiovisual. Lo primero quería decir que gracias por venir a todos y compartir vuestras perspectivas, que son súper interesantes. Y luego, Wyoming, soy una gran admiradora tuya, así que me encanta que estés aquí. Eres una persona de una inteligencia superior. De hecho, he venido a subir el nivel, porque he visto que me he ido un momento. Tenía razón Miguel Ángel Rodríguez, la cocaína tiene estas servidumbres. Es admirador tuyo, así tengo que ir a meterme una dosis cada hora. Y mi pregunta para vosotros es, ¿cómo podemos hacer nosotros para adoptar pues, una postura crítica, reflexiva y cuestionar las cosas que nos están presentando en este mar de desinformación y de mentiras? Solo hay una persona que la puede contestar, que es Wyoming. Hombre, porque lo sé todo. Pero no es... A ver, lo de adoptar la postura, yo creo que esa postura se tiene. Es una cuestión de conciencia personal. Lo que pasa es que a lo largo de tu existencia y viendo el panorama, o sea, la proliferación de medios de derecha y extrema derecha tienden al infinito. Entonces te va a tocar trabajar en sitios donde vas a tener que sudar tinta y tragarte muchas cosas para poder comer. Pero dicho eso, lo de mantener la conciencia crítica es que cada vez es más complicado porque, o sea, yo he vivido tiempos no tan lejanos. Por ejemplo, en la redacción del País había cosas que se sometían a votación dentro de la redacción. Bueno, pues llegó un momento, ahora que estamos en streaming,
en el que 2 personas entregaron un artículo y se le dio la vuelta. Concretamente era que decían que la señora Cospedal estaba en un Consejo de Ministros donde se votaba una cosa que la afectaba en lo personal y, por tanto, hubiera estado bien que se hubiera levantado y que no hubiera estado. Ellos entregan esto y dicen que no, que quite eso y que la señora Cospedal no estaba o que se había ido, una cosa así, ¿no? Yo no lo puedo firmar, esto es lo que lo firme el país, si quiere. Esas 2 personas fueron despedidas. Esto es... En otro tiempo eso no hubiera ocurrido porque la redacción no lo hubiera consentido. Entonces, realmente sí os digo que os enfrentáis a un tiempo complicado en ese sentido, porque nosotros hemos vivido el tiempo de la euforia. Hemos hablado aquí de la democracia. La democracia era la luz al final del túnel y la marcha, el recorrido, era como el alpinismo. O sea, si no te gusta escalar, no vayas, porque arriba no hay nada. Pero el que disfruta en la cumbre y la luz era de euforia. O sea, tú sabías que todos los pasos que se daban era hacia un mundo mejor. O así lo creías, pero lo creías a pie juntillas. Sin embargo, ahora estamos en este magma donde todo aquello que se consiguió, como ya está hecho, pues es cuestionable y podemos... Porque la gente cree que esto es un movimiento de péndulo y no es así. O sea, la construcción fueron 60 o 70 años. La destrucción va a durar muy poco, por lo visto. Pero la reconstrucción otra vez puede que sea un proceso largo. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y entonces uno en su conciencia, ahora que tenemos aquí una persona que se dedica a la creación, durante la época de la Thatcher se hizo un cine espectacular, una música espectacular. O sea que también se reaviva frente a la injusticia el espíritu creativo y la conciencia. Y se vive en la opresión, pero con la conciencia, cuando uno lo tiene claro. Y así ha vivido España durante muchísimos años en la dictadura, claro. Pero de todas formas hay una percepción ciudadana que os la transmiten sobre todo más a periodistas que a otra gente, que siempre parece que el mundo está dividido en izquierda, derecha. Habrá que volver a dar valor al conocimiento. Es decir, yo llevo años indagando, vamos a archivos, nos damos la vuelta en otros idiomas por el mundo. Los mejores periodistas de la historia han sido gente que han estado detrás de la información, de la investigación, que han contrastado las noticias. Entonces, como digo yo muchas veces, yo de historia no opino. Yo opino de fútbol, opino de vino, opino de otras cosas, pero no de historia. Entonces, no me voy a poner en el nivel de una persona que cree que porque se lo ha dicho su padre, su madre o el del TikTok, está al mismo nivel que yo para hablar de la guerra civil, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, está clarísimo que es todo mentira porque el conocimiento se desprecia. Antes ha hablado Wyoming del 34 y Franco. La gente cree que la República entró a saco desde el principio con el anticlericalismo y duró todos los años. Mira, en octubre del 34 entró un gobierno de Gil Robles después de la insurrección del 34. En el 35 nombró a jefe de Estado Mayor a Franco. Es decir, Franco fue jefe de Estado Mayor de un gobierno radical cedista, donde había ya también monárquicos fascistizados que estaban dentro de la CEDA, y fue jefe de Estado Mayor. Y la República estuvo en manos de ese gobierno hasta que, por el escándalo del extraperlo, Gil Robles le plantea a Alcalá Zamora que quiere todo el poder. Alcalá Zamora le dice que no porque usted no ha hecho todavía fidelidad a la República, no ha hecho una declaración de fidelidad a la República, convocan elecciones, las pierden, tocan a rebato. Y el gobierno que lleva de nuevo a Azaña llama a Franco y le dice a Canarias, y Franco le dice en aquel momento a Gil Robles, o sea, a Azaña, hace usted muy mal, porque yo podría estar mejor, servir a usted mejor aquí en Madrid que a Canarias. Es decir, a mí no me degrade de jefe de Estado Mayor a ir a Canarias, y lo vivió como una degradación, y después la conspiración es otra historia. Es decir, esta cosa de que ya no hay matices, esta cosa de que ya no hay investigación, que ya no hay conocimiento, que cualquiera levanta la mano y que además divide el mundo entre izquierda y derecha y desprecia la capacidad de trabajo, la ética de trabajo durante años, porque sin archivos no hay historia, sin erudición no hay historia. Y el periodismo, estáis en el mismo nivel. Cuando la gente, tú ves la película de Todos los hombres del presidente y te das cuenta que detrás de toda aquella investigación del Watergate había no solo contraste, sino valentía, gente que iba a por la verdad.
todo esto, en estos momentos, no tiene valor. ¿Por qué? Porque estamos simplificando de tal forma lo complejo, que hay que hacerlo desde el punto de vista de la comunicación, pero simplificando de tal forma cosas que han costado muchísimo tiempo, nos ocurrió con la pandemia, que estamos despreciando todo eso. Así que, además de todo lo que estáis diciendo y de la mentira, el valor del conocimiento, la cantidad de gente que desprecia el conocimiento y que cree que todos los que apelan al conocimiento en realidad son porque llevan otra vida, y entonces te califican de izquierdas, de derechas, o te conceptualizan, te definen. Este es el tema, y cuando lleguemos a la simplificación ya nadie va a volver a la complejidad. Cuando lleguemos a la simplificación valdrá igual un mitin de Abascal en la plaza de un pueblo que un profesor que va al instituto a dar una conferencia. A pesar de todo, seguiremos. Sí, pero historiadores. Perdona, es más grave de lo que parece. O sea, que no solamente afecta, porque en el caso de la historia sí que hay posiciones, y posiciones ideológicas claras. Pero es que por primera vez en mi vida, que este año cumplo 71 años, vivo un movimiento anticiencia. O sea, la gente que no tiene ni puta idea de nada es capaz de rebatir a Einstein. Pero ustedes qué... O sea, es hecho increíble. Quiero decir que antes lo he dicho por el tema de las vacunas, porque es una cosa que me afecta. Es que ha habido una epidemia de sarampión. O sea, que es que estamos... La ciencia también, que es aséptica. Es la destrucción del conocimiento, no la apreciación. Exacto. No es que no se valore. Es que si no existe el conocimiento, entonces sí que democratizamos la puta ignorancia y el analfabetismo. Es que el desprestigio del conocimiento, empezando por algo tan objetivo como es la ciencia, el conocimiento, que es el camino y el gran tesoro de la humanidad y del humanismo, entendido como hermandad también y de todo lo que hablamos, es el signo del fascismo, muerte a la inteligencia. Es que en el momento en que eso ocurre, hay algo también muy ancestral en muchos relatos primitivos de muchas civilizaciones que apelan a esto, que dicen que cuando entramos, y tiene que ver con los totalitarismos y con lo represor, que cuando alguien entra al centro del conocimiento, desata el mal. Cuando en una sociedad se pone ese dispositivo en marcha, se cree eso, que es lo que está pasando, es lo que estáis diciendo, claro, es peligrosísimo. Es que en el momento en que se desprestigia todo eso, todo el caudal que nos ha hecho mejores, que nos puede hacer vivir mejor, que nos puede otorgar otras posibilidades mejores, se desprestigia o se anula o se pone en cuestión la ciencia, lo objetivo. ¡Wow! Si es posible el terraplanismo como opción, sí, no como fábula, quiero decir, es heavy, ¿eh? Si me permitís, o sea, estamos en la brujería. A seguir teniendo medios de comunicación que hacemos las cosas de una forma decente, que vamos a seguir denunciando todas estas cosas, quién miente, quién no miente, y vamos a seguir dando batalla para que nos haga caso quien no quiera hacer caso. Y yo confío y espero que de esta facultad siga saliendo gente preparada que nos ayude a seguir defendiendo los valores democráticos, y que sigamos haciéndolo por muchos años más. Os doy las gracias por haber participado en esto. Paula, Julián, Wyoming, Elena, muchísimas gracias. Y desde luego, gracias también al comisionado de España 50 años en libertad, por apoyar estas iniciativas y por permitirnos también hablar de esta forma de cosas que son tan relevantes, ¿no? Que es muy necesario. Jesús. Tranquilidad, que voy a ser muy breve. Pero... Poner el contador, también. Sí, es verdad, porque estamos acostumbrados, y Chechu me entiende perfectamente, a que nos corten todo el rato y un titular, un latigazo, un no sé qué. Cuando se nos da la palabra para hablar, nos desparramamos. Yo por lo menos. No, es que... Algo que no sé qué significa. Es que me ha parecido, de verdad, lo digo, tan interesante la conversación que habéis tenido. Habéis abierto tantos flancos, tantos carriles por los que, bueno, debatir, reflexionar, comentar que... Perdona, me gusta lo de abrir flancos. Flancos, sí. Tú dices que no directamente de pero estás ahí, ¿eh?
Bueno, yo solo quería hacer 2 o 3 apreciaciones por lo siguiente. Por ejemplo, Chechu ha hablado del 11M y de la teoría conspiranoica, que con el precedente del sindicato del crimen, yo siempre comento que ahí está el origen de una estrategia política que ha ido practicando en todas las legislaturas donde ha estado en la oposición, es la estrategia que se ha practicado en este país por parte de la derecha, antes de surgir incluso la extrema derecha. Y se ha hecho efectivamente por 2 intereses, uno ideológico y otro crematístico, de negocio. Segundo, el miedo. Solo quiero contar que 2 profesores que han escrito en tinta libre en algún momento en los últimos años sobre Trump han pedido y están disfrutando una estancia de investigación, como conoce bien Julián en qué consiste esto, en universidades donde han conseguido una beca para estar unos meses o un año investigando un asunto concreto, que nos han pedido eliminar de la web los artículos críticos con Trump porque peligraba esa estancia de investigación y los expulsaba. Esta es la realidad de lo que está pasando. Y esto es el miedo. Y cuando se instala el miedo y tiene consecuencias tener una posición crítica con lo que sea, estamos hablando de que ya no es democracia, en el sentido que debemos entender por democracia, ¿no? Se está avanzando drásticamente en el autoritarismo y esto no es solo Estados Unidos, sino que va extendiéndose. Tercero, la educación, que habéis mencionado también y es clave, es un proceso más lento. Vivimos tiempos de tal velocidad que necesitamos acciones urgentes y desde Infolibre defendemos actuar, la resistencia activa. Y actuar significa, y yo quiero decirlo con todas las letras, regular. En todo esto que estamos mencionando y que estáis reflexionando y que habéis apuntado, claro, yo creo y defiendo que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante gente, los llamados tecnomillonarios, tecnojetas, como se quiera, que se están lucrando, pero además actuando con toda irresponsabilidad sin que nadie les ponga freno. Acabamos en los últimos 10 días de escuchar un anuncio que a mí me suena bien, de, oiga, ustedes tienen responsabilidades como cualquiera. Un director de un medio se sienta en un banquillo si difama, calumnia o miente intencionadamente contra la intimidad de alguien. Te sientas en un banquillo. ¿Por qué los responsables de plataformas digitales, etcétera, no van a tener responsabilidad? Pues sí, mira cómo han reaccionado inmediatamente, insultando, porque tocan el hueso. Es decir, ustedes tienen responsabilidad personal con sanciones que sean de verdad disuasorias y eso creo que contribuiría a que tuvieran mucho más cuidado con escudarse en la opacidad tecnológica para hacer lo que les sale de donde sea. Hay que actuar, y hay que actuar con urgencia. Dices, no se pueden poner puertas al campo, esto ya lo escuchamos, cuando empezó la revolución digital, Internet, todo abierto, todo gratis, todo. Y entonces, ¿de qué depende el periodismo? Llevamos 13 años defendiendo esto en Infolibre, como sabéis, socias y socias que estáis aquí. Si no lo pagan los lectores, si no se implican y no participan, ¿quién lo paga? O es un banco, o es una multinacional, o es un partido político, es quien sea. Pero esto hay que decirlo claramente. Necesitamos que seamos cómplices todos para frenar esto. Y tercero, yo sé que es polémico, anonimato en las redes. No. Pues mire usted, si es que a mí me da igual que cada uno firme como quiera. El anonimato o los seudónimos han existido en la prensa escrita desde hace 2 siglos. No pasa nada, usted firme como Salustiano en las redes, me da igual. Pero tiene que haber un registro público donde esté su nombre, su DNI, su dirección, y si usted comete un delito, es responsable como yo. Y hay que actuar. Y cuando compañeros de profesión salen y dicen, no, cuidado, la libertad de expresión, usted es idiota, como diría Wyoming. ¿Cómo la libertad de expresión? Si son ellos los que están deteriorando, destrozando el derecho a la información veraz. Hay que actuar. Y el ciclo del bulo, que ha explicado muy bien Virginia antes, solo quería añadir un estadio más en los últimos años que se ha producido en ese ciclo del bulo,
que es el paso también por los tribunales. Para que se complete el ciclo, se inventa el bulo, se publica en pseudomedios o en las redes y alguien lo lleva a un juzgado donde se admite y estamos 3 años discutiendo sobre falsedades que están en los tribunales. Y de esto Wyoming también sabe mucho, de cómo funciona la justicia en este país. También ahí hay que actuar en defensa de la democracia. Y ya me callo porque también estoy de acuerdo, la batalla, el pulso en el que estamos no es ya, a mi juicio, de izquierdas, derechas, es de demócratas y no demócratas. Y hay que definirnos así, creo, y luchar así, pero activamente, y si es posible, con sentido del humor. Muchísimas gracias a todas y a todos por participar en esto y a socias y socios por estar aquí. Corred la voz, por favor.